Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy estamos felices, contentas de estar nuevamente aquí con ustedes para tratar un tema bastante interesante que a veces nos cuesta mucho llevar a la realidad. Mi nombre es Mónica Arciniegas y estoy con Diana Sarmiento, dos mujeres que decidimos hace tiempo compartir con ustedes las experiencias de nuestro día a día, la experiencia de nuestras vidas y de otras personas que también nos permite compartir la información para que podamos llevar a ustedes algo que les pueda servir para llevar una vida más sana. ¿Cierto, Dianita? Sí, sí, así es, Moni. Y pues en este espacio no pretendemos verdades absolutas, ¿no? O sea, aquí no queremos transmitirte lo que nosotros pensamos y creemos y hemos analizado acerca de las cosas como si fueran verdades. Solo han sido parte de nuestra experiencia, de nuestro recorrido, del conocimiento que tenemos, pero pues la idea es compartir esa información con ustedes y que ustedes se permitan analizar frente a lo que nosotros estamos compartiendo acá. Sí. Entonces, sí, efectivamente hoy vamos a tocar un tema que, si bien le decía yo a Moni ahorita, no es un tema fácil, ¿no? No es un Para tema fácil nada. porque es un tema que mueve muchísimas fibras emocionales y es acerca del perdón, Así es. acerca del perdón, y yo creo que este tema lo hemos escuchado de diferentes formas y pues bueno, lo que queremos compartir con la audiencia es las reflexiones que nos hemos permitido hacer respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, mi Así Moni, es. ¿qué piensas tú acerca del perdón? Ay, Dios mío, bueno, el perdón he descubierto, creo que en este proceso, en este caminar, eh, que el perdón no se trata de hacer sentir bien al otro, el perdón se trata de hacerte sentir bien a ti. En el momento, no sé si te ha pasado, Diana, en el momento en que tú decides liberar esa ira, esa culpa, esa rabia que puedas tener contra una circunstancia o por una situación y decides liberar eso, eh, quien en realidad se está perdonando al final es tú mismo, ¿cierto? Porque estás soltando una carga que no te está dejando caminar. Hay algo que yo he aprendido es que muchas veces, y lo hablábamos un poco en el tema anterior de la identidad, eh, que etiquetamos a las personas, ¿cierto? Queremos o vemos a las personas de una manera o de pronto ante una reacción que alguien tiene con uno, le ponemos un nombre a esa persona, de pronto, te pongo un ejemplo, estoy conversando contigo y de pronto un día me contestas un poco enojada, entonces ya me puedo hacer una idea, es que Diana es cascarrabia, es... Entonces muchas veces pasamos por esos procesos en el cual etiquetamos a las personas, pero también es importante reconocer que cada uno de nosotros llevamos una historia encima, ¿cierto? Llevamos una vida, tenemos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras experiencias de vida que de una u otra forma nos han hecho en cierta forma las personas que somos, pero no de una manera global, ¿cierto? De una manera radical, porque también son momentos por los que todos los seres humanos pasamos. Entonces, a veces transitando por esos momentos difíciles, tomamos decisiones o hacemos actos en el cual podemos herir al otro, podemos generar un dolor en la otra persona y es en ese momento donde podemos aprender a tanto a perdonarnos en el acto que hicimos y a pedir disculpas por lo que podemos generar en el otro. Y que la otra persona que se ve afectada también no cargar con esa etiqueta de lo que de pronto te hace sentir por la manera en que te reaccionó ante una situación. Eh, para mí, por eso el perdón digo que empieza por uno mismo. No sé tú qué pienses Es como un respecto a eso. proceso, ¿no? Uh Es -huh. un proceso también. Yo creo que el perdón, así como tú lo describes, es una oportunidad que nos damos de reconciliarnos con esa historia que dolió. O Exacto. sea, es una oportunidad para poder hacer una interpretación diferente de tanto de esa persona como de ese suceso, como de nosotros mismos y poder avanzar sin cargar con ese lastre de lo que sucedió. Y pues sí, efectivamente no es que sea algo fácil ni rápido, No. pero también está conectado con esa oportunidad y esa posibilidad que nos damos a nosotros mismos de seguir adelante.
de avanzar, de no quedar como anclados y amarrados a, de dejar de ese ser pasado como víctima, que dolió. ¿no? Eso es importante, o Dejar sea, de ser víctima. yo pienso que en el camino, y es lo que yo he venido descubriendo, Moni, y es que en el camino de ir sanando, la sanación ocurre cuando tú te desvictimizas. O sea, es una cosa muy interesante porque cuando se nos dificulta perdonar, estamos haciendo al otro culpable del dolor que nosotros sentimos. El tema es que ya esa situación pasó, pero nosotros seguimos sintiendo el enojo, la rabia, como si estuvieras viviéndose en este momento esa situación. Y resulta que ya pasó, pero nosotros seguimos anclados a ese recuerdo y perdonar no se trata de olvidar, o sea, pienso que eso ya es una frase que hoy por hoy la hemos venido como digiriendo más, que perdonar no se trata de olvidar, pero considero que sí se trata de entender y de llegar a comprender tanto a esa persona como a nosotros mismos en esa circunstancia que ocurrió. Quiero preguntarte algo, Moni. ¿Consideras tú que es más fácil perdonar a otro que perdonarnos a nosotros mismos? ¿O más difícil? No sé, ¿Por ¿tú me la qué pones piensas? así? Pues porque, ay, no, sí, porque es una reflexión, porque siempre se nos ha dicho como que perdonar y perdonar, y de hecho desde la misma religión se nos ha enseñado que hay que perdonar al otro, y tal vez esa práctica sea un poco más fácil, por así decirlo, cuando se da el propósito, ¿sí? Pero perdonarnos a nosotros mismos creo que a veces cuesta un poco más. Sí, porque solemos como reiterar el error y yo porque lo hice y no debía haberlo hecho. Y como que a veces solemos, Mónica, pues pienso yo, no sé si estoy respondiendo por ti, perdón, pero lo que yo pienso es que tendremos a ser más comprensivos y compasivos con otros, pero a nosotros se nos dificulta ser compasivos y comprensivos con nosotros mismos. Entonces, no sé tú qué pienses. Es así. Por ahí hay un dicho que dice que primero perdónate tú para poder perdonar al otro, ¿cierto? O sea, primero hay que liberarnos de la culpa de una u otra manera para poder de manera más asertiva llegar a perdonar al otro. El problema es que recordamos mucho, ¿no? A veces decimos, me perdono por lo que hizo, por lo que no hice, porque... Pero algo muy interesante que tú dijiste ahorita que es, perdonar no es como olvidar lo que se hizo, es simplemente recordarlo de una manera diferente, es recordarlo sin dolor, es recordarlo, es... Muchas veces se dice que las experiencias obviamente nos dejan unas enseñanzas y es que aprendimos de esa experiencia, pero sí pienso que un primer paso para saber perdonar al otro es aprender primero a perdonarnos a uno mismo. Hay algo que leía en estos días y decía que todo empieza por no hacernos daño. Por el Todo empieza deseo. por el deseo de no hacernos daño. De una manera de nosotros mantener, hacernos daño es no perdonarnos, ¿cierto? Es sentirnos culpables, mantener esa culpa viva, activa. Y que en el momento en que yo no me hago daño, puedo aprender a trabajar, bueno, puedo aprender a convivir con el otro, o puedo aprender a no hacerle daño al otro, ¿cierto? Eh, porque el hecho de yo sentirme culpable no deja, pienso yo, que pueda demostrar o pueda hablar libremente con la otra persona, porque también nos puede pasar que estemos escondiendo cosas que queramos decir, ¿cierto? Por esa misma culpa que estamos sintiendo. Entonces, aunque en los procesos suele ser más complicado, pero pienso que si yo quiero perdonar de manera real, tengo que empezar por perdonarme a mí mismo, ¿cierto? ¿Cierto? No sé, que sí es difícil, yo creo que es un proceso de ser muy consciente de lo que yo he aprendido, de lo que se aprende en un proceso de crecimiento personal, pero en la medida en que yo aprenda a no sentir culpa, también va a ser una liberación muy, es una autoaceptación incluso, Sí, porque el claro. reconocer que me perdono que cometí un error o que no actué de la manera en que yo hubiese querido, también es una manera de aceptarme con eso y saber cómo puedo transitar y cómo puedo continuar mi proceso o mi vida de una manera más sana. Sí, sí, así es, Moni. Y el perdonar
Si bien es cierto, es un acto liberador, ¿sí? Va más allá del juicio y de la condena, ¿no? Porque Sí, es como si tú cometiste un error, entonces tienes que castigarte y a veces el castigo puede ser creer que no se merece amor. Yo acabo de citar un ejemplo, Moni, como el hecho de que en tu vida o en la vida juvenil de esta persona tuvo diferentes parejas, ¿sí? Tuvo diferentes parejas, se involucró emocionalmente con diferentes personas y cuando tuvo un novio oficial, por así decirlo, le fue infiel a esta persona. Y hoy por hoy está en relaciones que no son sanas. ¿Mm? ujú, Cuando comienzo yo a hablar con esta persona, nos damos cuenta que en ella se generó la creencia de que ella no merecía amor por haber sido infiel en ese momento a esa persona. Y pues claramente esta creencia está asociada a un hecho de no perdonarse el haber tomado perdón, o elegido ujú. ser infiel en ese momento, Sí, ¿sí? sí. Y bueno, en el trabajar con esta persona, ella pudo entender que si ella fue infiel en ese momento fue una lección que hizo de ese momento, pero eso no significaba que no pudiera recibir amor Claro. y que ella no pudiera entregarse en una relación sin ser infiel, porque de alguna manera eso como que lo venía como cargando, ¿no? O que pensaba que los otros le iban a ser infiel por el tema del karma. Entonces, esa Sí, sí, palabra ay, sí. karma termina siendo como el pago que yo me merezco por haber hecho. Pero es que nosotros no merecemos ningún castigo, ¿no? Ujú, no. Sencillamente vienen siendo como consecuencias de las cosas que hacemos, pero a veces las miramos muy duramente, o sea, a veces somos muy duros con nosotros mismos, Por eso ¿sí? es importante reconocer esa realidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, es que muchas veces nos castigamos y nos seguimos culpando, pero ¿cuál era la realidad de la vida en el momento en que sucedió esa situación? Exacto, ¿Cuál era la experiencia de vida en ese momento? sí. ¿Qué circunstancias estaban pasando? ¿Por qué actuó de esa manera? Y si ¿Cierto? tú te das cuenta, ¿en qué tiempo estás hablando? Pasado. Pasado, pero no perdonamos porque seguimos reviviendo la circunstancia como si estuviera pasando en este momento. Y resulta que ya pasó, fue otro tiempo, ustedes mismos, nosotras mismos éramos otras personas, Claro. habían otras circunstancias, pero pareciera que no, pareciera que Sí. nuestra mente se ancla ahí Atraemos, a esa atraemos a la situación realidad actual. y la traemos y en ocasiones limitamos muchas cosas de nuestra realidad por ese pasado que ocurrió. Ya sea que nosotros hayamos sido lo que nos hayamos equivocado o que de pronto otras personas también se han equivocado. Por ejemplo, hay personas que van por la vida pensando en que no pueden perdonar el hecho de que su papá maltrataba a su mamá. Pero si Sí, bien es cierto, no era una situación directamente hacia esta persona, sino era una situación de mamá y de papá. claro. Entonces, vamos por la vida como compensando todo ese dolor y en ocasiones esta persona pudiera desarrollar una forma de ser salvadora. Entonces, cuando ve que hay otra persona que está haciéndole daño o algo, ella Ella entra a entra a intervenir. salvar y entra a cargarse con esa situación cuando no le corresponde. ¿A quién le correspondía realmente Sí, resolver, papá y solucionar o mamá, parar? claro. A ellos, ¿verdad? Pero pues eso Sí. queda ahí en la mente de la persona y termina influyendo. Entonces yo creo que perdonar es hacer como un proceso de reconciliación con nosotros mismos, con las circunstancias y con el tiempo, porque Y ya no mira, estamos en ese pasado. claro. Y mira que yo admiro ahorita que tú hablas de relaciones pues de papá, mamá y bueno, como de familia. Eh, Recuerdo y admiro también como en el tema del perdón a esas familias o esas madres o esos padres que perdonan incluso a esas otras Personas. personas que le hacen daño a sus hijos, por ejemplo, Ujú. esos casos que se ven o que se han visto pues en tantas ocasiones donde el hijo se ve agredido o llegan incluso pues a perder la vida por una situación de una agresión de otra persona y tener esa capacidad de perdonar, Es de ¿cierto? admirar. Y de admirar. Y como se dice, no se olvida, obviamente la situación, pero deciden, yo creo que para tranquilidad de
si nos vamos a lo espiritual, para tranquilidad de ese ser que ya falleció y para tranquilidad de ellos como padres, simplemente perdonar ese hecho, porque al fin, como decíamos ahorita, cada cual de una u otra manera se reconoce qué se hizo, no qué se hizo bien o qué no se hizo, y bueno, más que bien o que mal, que no se hizo acorde a lo que de pronto queríamos, que muchas veces actuamos, queremos que las cosas van a salir de una manera, pero pues resulta que no son así. Pero es el hecho de liberar esa carga. Para mí, como decíamos, la culpa es el liberarnos de la culpa, el dar el perdón y liberarnos de la culpa a la vez, es liberador. O sea, tú dejas de estar pensando y repensando, como decías ahorita, en esas circunstancias y en el dolor que causa recordarlo cada vez porque no lo hemos sanado, ¿cierto? Porque no lo hemos sanado. Hay algo muy bonito también que leía respecto a eso, al perdón, y era lo que más o menos lo que decíamos ahorita, el perdonarnos a nosotros mismos, el aprender a perdonar a los demás y recibir el perdón espiritual, o sea, o el perdón, como te digo, de poder tener esa cercanía con lo que nosotros creamos, con Dios, con el Espíritu, con el universo, y poder también armónicamente recibir como en esa paz que podamos tener al perdonar, sentir como esa conexión que podamos tener también a nivel espiritual y que podamos aprender también en esas circunstancias de lo que, de la situación que pasó, de lo que pudo haber, eh, de tener esa mente calmada para poder recibir esa información. Entonces, eh, para mí esos tres pasos son importantes. Y sí pensaría que para tener un proceso sano de perdón, debemos de empezar por nosotros mismos. No sé tú qué piensas. Sí, como dice Shakira, cuando hay que hablar de dos, es mejor hablar, comenzar por uno Por mismo, uno ¿verdad? mismo, sí. Sí, eso que dices es muy cierto y ya que mencionas, digamos, la parte espiritual, me siento libre de decirte que pues he venido como analizando las enseñanzas que Jesucristo nos ha enseñado, nos ha dejado, desde su forma de actuar y de resolver las cosas, y precisamente hay una parte donde Él nos muestra el ser compasivos, o sea, Exacto. el quién soy yo para juzgarte, ¿sí? Cuando tú tienes una historia, tienes unas razones, tienes unos por qué hiciste eso, y vuelvo y digo, no es que sea fácil, no es que sea lo que nuestra mente va a estar pensando, pero podemos llegar allá, o sea, podemos llegar a poder entender y comprender que el otro actuó desde unos pensamientos, desde unas formas, forma de ver el desde mundo. una historia personal también, y no porque necesariamente quisiera hacernos daño o no porque nos quisiera minimizar o porque nos quisiera ofender, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que hace mucho tiempo yo tenía la sensación de tenerle muchísima rabia a mi papá, Mónica. Porque pues él desde su forma de criarme fue como duro, fue una persona dura, exigente, pero ya después de un tiempo entendí que él pensó que lo estaba haciendo bien. O sea, su intención no era hacerme daño, su intención no era ofenderme ni minimizarme, pero mi niña se sintió muy mal, se sintió dolida. ¿Qué sentías? ¿Sufrías? ¿Sentías sufrimiento? Sentía dolor, sentía mucha rabia, sentía mucha rabia y sentía y pensaba que yo no servía para nada, porque esa fue la información que a mí me quedó, ¿sí? De esa circunstancia. Y durante mucho tiempo sentí rabia y me distancié muchísimo de mi papá y como que cerraba toda posibilidad de vínculo y como que estaba era recordando que yo no servía y yo no servía y entonces no iba a servir, pero y si hacía algo lo hacía era como para demostrarle que yo sí puedo. O sea, hay que entender que a veces nosotros podemos tener dolores, ¿sí? Que no todo el tiempo expresamos desde la tristeza, ni desde el sufrimiento, o sea, el sufrimiento se puede expresar de diferentes maneras, claro. ¿Sí? Entonces, así como a mí me pasó que de pronto fui haciendo cosas y estudiando y creciendo y todo, pero en el fondo lo que a mí me movía era la rabia. ¿Sí? Hasta cuando no me hice consciente de eso y comencé un proceso de sanación, y ese proceso de sanación comenzó por entender que mi papá tenía una historia, que su papá también fue muy exigente, que él tuvo unas situaciones que lo llevó a hacerse sentir también que de pronto no había logrado algunas cosas. Pude entender que él no tenía la percepción de que yo no sirviera,
Se fue cerrando el círculo, digamos. Lo Un fui poco. integrando, o sea, fui entendiendo su historia con la Claro. historia que él me había vendido a mí o me había mostrado. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo comencé a entender a mi papá no como alguien que quiso hacerme daño y que no me quería, porque pues obviamente eso que da cuenta de que de pronto quieran, no, pero o que me rechazaba, yo comencé a soltar, o sea, comencé a soltar esa idea de tener que demostrarle a nadie que yo podía o que yo servía o que Claro. nada. Comencé a creerme a mí misma que yo sí podía, que yo sí servía, y ahí comienza ese proceso de sanación porque comencé a hacer las cosas desde el amor, desde la disposición, desde la entrega, desde el servicio, Claro, pero dejaste no de desde la sufrir rabia. y dejaste de sufrir. Mira, Efectivamente, mira que dice el perdón te libera del sufrimiento. El así es. perdón libera del sufrimiento. Entonces, eh, muy Y bonito. se O sea, puede es una, recordar, o claro, sea, no es que y no lo podamos hablas de una manera, recordarlo. claro, y lo hablas de una manera muy diferente. No se te nota, lo hablas con tranquilidad, ¿sí? Porque obviamente reconociste, o descubriste, respetaste esa historia de vida de tu papá. Y en Sí, el momento en que yo empiezo también a respetar eso de los demás, pues comprenden las cosas se hacen más fáciles de comprender. sí. Y, Ay, Moni, y eso me otra gusta cosa que de mucho. pronto quería compartirte en ese espacio es que la comprensión va unida al hecho de que, y si yo estuviera con esa información, con esa posición, con esas creencias, yo cómo hubiera actuado, probablemente similar, o sea, Es que el cuando, otro también te puede estar viendo a ti así. O sea, nosotros miramos de un solo lado, pero ¿cómo me ve el otro a mí? Con la forma en que yo actúo o en la forma en que yo le respondo a una persona, ¿cómo me está viendo a él? ¿Cómo me está viendo? uh-huh, ¿Qué imagen tiene el otro de mí? uh-huh, ¿Qué etiquetas me tiene esa otra persona a mí? Es que le caigo mal. Yo era, yo no quería caerle mal a nadie. Yo quería ser perfecta. Cuando liberé eso, dejé de sufrir. Porque es una carga también que uno ya, porque es que yo no sé el otro cómo me ve. Incluso yo decía, hace poco, y yo creo que te lo comentaba, yo descubrí que yo no le caigo bien a todo el mundo. Y eso uh-huh. hace poco, de verdad, hace yo creo que 2 o 3 años descubrí eso. ¿Por qué? Porque mi etiqueta, lo que yo pensaba era que yo debía hacer todo bien y agradarle a todo el mundo, pero no, yo no le puedo agradar a todo el mundo. Entonces también era una carga y claro, cuando algo no salía como yo quería, entonces me culpaba, venga, y yo por qué esto, porque pero no, simple y llanamente el otro me ve de una manera como él cree que soy o como él La ha tenido percepción que una tiene. percepción de mí y Uh-huh. respeta. Entonces, por eso, ¿qué trato yo de hacer con el tema del perdón, Diana? Bueno, trato no, de verdad, me parece interesantísimo el quitarle las etiquetas a la persona. Yo no puedo decir que porque hoy Diana me contestó de una u otra manera, es que ya es una persona mal geniada o porque tengo una reacción adversa con una persona ante una situación, es porque ya la persona es mala o es, ¿no? Simplemente es una historia que está viviendo, es una persona que tiene su historia y es complicado etiquetar. O sea, eso Mm. lo he Y el tema es la victimización, aprendido. Moni. El Claro, la tema es la victimización victimización. porque, o sea, yo no voy a negar y creo que ninguna de las dos está en la posibilidad de negar que cuando algo que alguien hace nos duele, nos duele. O sea, Claro, eso no, duele, no, el dolor eso está. genera tristeza, genera dolor, puede generar resentimiento cuando seguimos ahí como recordando con dolor esa situación, pero cuando tú te empoderas de tu presente, cuando tú comienzas a conversar desde lo que tú quieres, desde tu amor propio, pues como que se trasciende de eso, ¿sí? Y ya se mira a la otra persona no como un victimario, ¿sí? Exacto. Porque si tú analizas un poco mi historia, pues tú encuentras que, bueno, eso que pasó en última me llevó a mí a moverme, Sí, ¿sí? Me así llevó a es. mí a activarme, me llevó a mí a crecer, me llevó a mí, que por las razones que fueran, pero en últimas el resultado terminó siendo favorable. Entonces a veces nos quedamos es contándonos la historia de dolor, victimizándonos frente a esa situación, pero no nos hacemos responsables de lo que ahora mismo estamos construyendo en nuestra vida, producto de nuestras decisiones y no de lo que pasó, Exacto. ¿sí? Porque Rescatar qué nos dejó la experiencia. sí,
O sea, ¿cuál fue el aprendizaje? Claro. ¿Sí? ¿Cuál fue el claro, aprendizaje que pude obtener de esa situación? Y si ese aprendizaje que obtuve no es sano, pues lo replanteo, como era el que no era suficiente o el que yo no iba a servir para nada, no, lo replanteo, pero dejo de sentirme víctima de la forma o del método que mi papá utilizó, o de la forma o del método que las personas utilizan para hacer sus cosas. Por ejemplo, situaciones de abandono. Exacto. Hay mucha gente que no perdona las situaciones de abandono, pero si nosotros analizamos de fondo, una situación de abandono es una elección. Y todas las personas tenemos derecho a elegir, solo que nosotros lo interpretamos como abandono, ¿sí? El rechazo. ¿Sí? Hay personas que se enteran que de pronto desde que estaban en el vientre de su madre no la querían o no lo querían y sufren, deciden sufrir el resto de sus vidas porque se enteraron que no los querían o que los querían abortar. Oye, pero tu mamá o tu papá tenían una condición en ese momento, había unas circunstancias que los hacían no desearte, pero no significa que en el resto de la vida nadie te vaya a desear. O sea, es que es un proceso, es un proceso, yo creo que acá... El tema muchísimo. Sí. Y son dos cosas ahí, no es romper el victimismo y qué hago con lo que tengo. ¿Qué hago? O me quedo en la víctima toda la vida, o más bien, venga, esto me aprendo eso, estoy aquí viva, por ejemplo, en el caso de reconocer que no fui querida en el vientre de mi mamá, pero estoy aquí, por algo estoy aquí, por algo estamos acá, por algo estamos. Entonces, el tema de dejar de ser víctimas es importantísimo para nosotros lograr el perdón, pienso yo, y a partir de ahí, como dices tú, reinventar. ¿Qué hago yo con eso? Y comprender que el otro también tuvo una historia y que a partir de esa historia y de esos aprendizajes fue que actuó, más no porque tuviera algo directamente en contra tuya. Exacto. O que tú seas merecedor de lo malo o de lo desagradable en la vida. ¿Y cómo lo enfrento? Sí. Que te haya llegado, que te haya servido, que si estás pasando por un momento así, reconozcas que es válido y que es importante perdonarnos, alejar la culpa, dejar de sufrir, dejar de ser víctimas y más bien reinventarnos con eso que hemos aprendido. Bueno, hasta hoy con este episodio de Conversaciones Tesana. Recuerden, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, nos sigan en YouTube, en Spotify, donde pueden encontrar este podcast y disfrutarlo. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.